Buenos días. El día de hoy hablaremos sobre los mecanismos de resistencia a antibióticos en enterobacterias. Nuestro grupo va a estar compuesto por Melanie Agüero, mi persona Beatriz Jiménez, Rita Jiménez, Jennifer Soto, María Jesús y Luis Rodríguez. Antes de mencionar qué son los mecanismos de resistencia a antibióticos, es importante saber qué son las enterobacterias. Bueno, las bacterias con una resistencia elevada a antibióticos presentan su mayoría la familia Enterobacteriae. Las enterobacterias van a ser bacterias gram negativas, específicamente bacilos gram negativos, que lo podemos observar en la figura 1. Anaerobios facultativos, es decir, que crecen en presencia o ausencia de oxígeno, fermentadores de glucosa, reductores de nitrato y además muchos de ellos son móviles debido a la presencia de flagelos, lo que les va a permitir colonizar una gran variedad de entornos. Una vez mencionado qué son las enterobacterias, ahora vamos a hablar un poco sobre los cuadros clínicos que presentan generalmente. Son agentes causales de muchas enfermedades como infecciones del tracto urinario, neumonía, infección de piel y tejidos blandos. También puede presentar meningitis y sepsis. De manera adicional, en el caso de Shigella, Salmonella y Escherichia coli, son diarrogénicas. Se van a asociar principalmente a cuadros de gastroenteritis bacteriana. Seguidamente, hablaremos sobre algunas de las bacterias de importancia clínica. La familia Enterobacteriae es el grupo más grande y con mayor importancia clínica que va a generar una gran variedad de patologías en el ser humano, como les mencionaba previamente, de las cuales las especies clínicamente importantes son las enterobacterias patógenas primarias y también aquellas enterobacterias oportunistas. Dentro de las especies más importantes, clínicamente importantes, tenemos Klebsiella pneumoniae, Enterobacter, Salmonella enterica, Shigella, Yersinia y Escherichia coli. La resistencia antimicrobiana se refiere a la capacidad que algunas cepas tienen para resistir los efectos de los antibióticos. Esto puede ocurrir debido a la selección natural, donde se van a adquirir genes de resistencia a través de mutaciones aleatorias o por algún intercambio genético con otra bacteria. Y bueno, el uso excesivo o inapropiado de los antibióticos en la medicina humana contribuye significativamente al desarrollo y la propagación de la resistencia antimicrobiana en estas bacterias. Y bueno, el incremento de la resistencia a los antibióticos es considerado como una emergencia mundial, ya que restringe todas las opciones terapéuticas para las infecciones que provocan estas bacterias. Entonces, si las cepas resistentes a los antibióticos se vuelven predominantes, las infecciones van a presentar mayores desafíos terapéuticos y ocasionar un incremento en la mortalidad. En la figura 2 podemos observar en donde el cultivo A no presenta una resistencia a los antibióticos, a diferencia del cultivo B que sí va a presentar resistencia. El principal mecanismo de resistencia que presentan las enterobacterias es la resistencia a los betalactámicos por medio de la producción de betalactamases, que son enzimas encargadas de hidrolizar el anillo betalactámico. Dependiendo de la variante de la enzima que poseen, es la resistencia que va a tener la bacteria, lo cual les confiere resistencia a cefalosporinos, penicilinas de amplio espectro, entre otros antibióticos de amplio espectro, lo cual solamente aumenta el problema de la resistencia a los antibióticos. La resistencia a los antimicrobianos es un problema a nivel global que ha provocado la reducción en la eficiencia farmacológica de los medicamentos. Se ha asociado al uso de antibióticos en industrias como agricultura y ganadería que han producido la diseminación incontrolada de genes resistentes a antibióticos en entornos no necesariamente clínicos. El principal problema es que los microorganismos han evolucionado hasta llegar a la aparición de bacterias multiresistentes, contra las que cada vez hay menos tratamientos efectivos, y al mismo tiempo la prescripción inadecuada
y la automedicación solamente van a hacer peor el problema. Tristemente, la resistencia a los antibióticos se ha convertido en un tema de gran importancia a nivel mundial, pues en el año 2019 la Organización Mundial de la Salud alertó acerca de la urgencia para prevenir la resistencia a los antimicrobianos, pues según sus estimaciones, para el año 2030 se espera que el impacto de este problema lleve a más de 20 millones de personas a condición de pobreza extrema. Y por otra parte, para el año 2050, si no se toman medidas, se espera que haya más de 10 millones de defunciones debido a la crisis de los antibióticos, lo cual no solo representaría un problema de salud a nivel mundial, sino también ocasionaría un desbalance en la economía global. Sabiendo que la resistencia a antibióticos es un problema, veamos cuál es la situación a nivel mundial. Se estima que aproximadamente 4,95 millones de personas fallecieron en el 2019 a causa de la resistencia bacteriana. Entre las bacterias resistentes a medicamentos, las enterobacterias, que son resistentes al carbapenem, fueron catalogadas por la Organización Mundial de la Salud como una de las 3 clases de bacterias que necesitan urgentemente el desarrollo de un nuevo antibiótico. Los carbapenems son una clase de antibióticos de amplio espectro que actúan inhibiendo la proteína de unión a la penicilina para impedir la síntesis de la pared celular bacteriana. Dentro de ellos se encuentran el doripenem, el ertapenem, el imipenem y el meropenem. Si una bacteria es resistente a esta clase de antibióticos, la persona que padece la infección va a tener muy pocas opciones de tratamiento. Un término que se usa frecuentemente para referirse a las enterobacterias que son resistentes al menos a un carbapenem in vitro es CRE. Ahora bien, para darnos una idea más clara del incremento de la resistencia, podemos ver que antes del 2001 se sabía que casi el 99,9% de las cepas clínicas de enterobacterias en todo el mundo eran susceptibles al carbapenem. Sin embargo, para el 2015, 4 de cada 10.000 personas presentaron una infección por una CRE. Y ya para el 2020, la tasa de resistencia había aumentado en más de un 60% en comparación con el 2015. En general, los estudios epidemiológicos de la CRE se han centrado en las especies más frecuentes que son resistentes al carbapenem. Dentro de ellas está la Klebsiella pneumoniae y la Escherichia coli, ambas con más de un 90%. Y estas cepas se encuentran ampliamente difundidas en todo el mundo. Muy bien, esta imagen nos muestra cuál es la tasa de resistencia de Klebsiella al carbapenem a nivel mundial. Esta imagen fue tomada de un artículo que se publicó en el año 2022 y podemos observar que hay bastantes países que tienen una situación en realidad preocupante de resistencia. Entre ellos podemos mencionar en este color azul más oscuro que vemos que Rusia tiene una tasa mayor al 30%, Brasil también, Grecia, que Grecia es uno de los países que está catalogado como los que tienen una mayor tasa de resistencia en Europa, y los países que presentan una tasa de entre el 20 y el 30 podemos mencionar a China y a Estados Unidos. En esta imagen podemos observar cuál es la tasa de resistencia de Escherichia coli a nivel mundial. Y pues claro, si la comparamos con la imagen anterior, nos damos cuenta que Klebsiella presenta una mayor tasa de resistencia. Sin embargo, hay países que sí tienen una alta y preocupante tasa, como lo son Irán, Egipto, Sudán, Uganda, Madagascar y Birmania. Este mapa nos permite observar los principales genes de resistencia que se encontraron a nivel mundial. Estos genes codifican por las enzimas carbapenemasas. Uno de los más comunes fue el KPC para lo que es Klebsiella, y en el caso de Escherichia coli y Enterobacter cloacae, el NDM. Uno de los que sí mostró diferencia, por ejemplo, fue en Rusia, que se encontró el AOX48 para Klebsiella. Y algo que es importante aquí mencionar es que en algunos aislados que se encontraron resistentes a los carbapenem no se identificaron genes carbapenemasa, lo que sugiere que podrían existir otros mecanismos de resistencia que pueden actuar de manera dominante.
¿Cuál es la situación a nivel nacional de resistencia antimicrobiana en enterobacterias? Sabemos que Inciensa ha publicado alertas sobre brotes por enterobacterias productoras de metal o beta-lactamasa de tipo NDM en hospitales nacionales como el Hospital San Juan de Dios. Asimismo, se han registrado el aislamiento de Escherichia coli y de Klebsiella pneumoniae productoras de carbapenemasas de tipo NDM, IMP y VIM. Como bien sabemos, la resistencia antimicrobiana es un tema que viene en auge por afectar de manera radical el tratamiento de infecciones producidas por estos microorganismos, presentando así un problema tanto para la salud pública y otros ámbitos como lo son el contexto agropecuario, la seguridad alimentaria y el medio ambiente. Y otros ámbitos como lo son el contexto agropecuario, la seguridad alimentaria y el medio ambiente. Es por esto que la Organización Mundial de la Salud decide actuar antes de que se incremente este fenómeno considerado como una pandemia silenciosa. Por eso, alrededor del año 2016, la Asamblea Mundial de la Salud aprueba un plan de acción para educar, concientizar a la población y prevenir el aumento de la resistencia antimicrobiana, tratando la infección de manera oportuna. Para llevar a cabo lo anterior, la OMS lidera múltiples iniciativas tales como la Semana Mundial de la Concienciación sobre el uso de antibióticos, la cual consiste en una campaña anual celebrada en el mes de noviembre que pretende aumentar la sensibilización y desarrollar a su vez una acción colectiva de todos los sectores sociales. En esta semana se suelen exponer sobre los principales retos que presenta este evento, donde normalmente se trata de fortalecer programas de farmacia para que el personal desarrolle charlas conmemorativas y pueda capacitar así a otros profesionales sobre el uso discriminado de estos medicamentos. Otro punto que se trata es fortalecer los procesos de inspección, vigilancia y control de las autoridades sanitarias, esto con el fin de que se prescriba o se dispense el medicamento según la normativa vigente. Y por último, tener en cuenta que no solo afecta la salud humana, sino también implica un impacto ambiental y animal en caso de contexto agropecuario. Otra de las iniciativas para luchar contra la resistencia antimicrobiana es el Sistema Mundial de Vigilancia de Resistencia a los Antimicrobianos. Este recopila e intercambia datos sobre la resistencia a nivel mundial para la toma de múltiples decisiones. A su vez, está la Alianza Mundial para la Investigación y el Desarrollo de Antibióticos, la cual fomenta la investigación mediante colaboraciones tanto del sector público como privado para proporcionar nuevos antibióticos mejorados con base a los ya existentes. Y para finalizar, el Grupo de Coordinación Interinstitucional sobre la Resistencia a los Antimicrobianos. Este ente busca mejorar la coordinación de las organizaciones internacionales para atacar de una manera eficaz esta amenaza. Por otra parte, Latinoamérica se ha planteado varios retos sobre la vigilancia antimicrobiana, esto por la diversidad geográfica y climatológica, además de la gran parte de población que puede obtener antibióticos sin receta médica. Es por esto que se insta a la población a no hacer un uso indiscriminado de los mismos y además de poder finalizar el tratamiento recetado de la manera precisa y en el tiempo indicado. En cuanto a las conclusiones, tenemos que esta problemática se ha convertido en una amenaza para la salud pública en general, debido a que reduce los tratamientos y aumenta la morbilidad asociada con infecciones bacterianas. Esto puede resultar en infecciones más graves, estancias hospitalarias más largas y mayores costos de atención médica. Como segundo punto tenemos el uso racional de antibióticos. Esta es una manera clave para combatir los diferentes tipos de mecanismos de resistencia, debido a que evitamos la selección de cepas resistentes. La educación de médicos y pacientes es clave. En cuanto a la investigación, tenemos que la continua evolución y diversificación de los mecanismos de resistencia representa un desafío significativo para el desarrollo de nuevos antibióticos efectivos, por lo que se requieren diferentes métodos de investigación para poder desarrollar antibióticos efectivos y de amplio espectro. En cuanto a la necesidad de acción coordinada, es vital abordar esto de una forma conjunta, coordinada, que involucra gobiernos, instituciones de salud, industrias farmacéuticas y sociedad en general, debido a que es importante mejorar la vigilancia epidemiológica y fomentar la investigación de nuevas estrategias terapéuticas para combatir la resistencia bacteriana. En cuanto a la difusión de la resistencia, tenemos que esto no conoce fronteras y puede propagarse fácilmente a través de la globalización y viajes internacionales. Las bacterias resistentes pueden transmitirse de persona a persona a través de alimentos contaminados y mediante exposición a entornos contaminados, lo que dificulta el control y la prevención.